Dios les bendiga. Estamos nuevamente haciendo este video y queriendo compartir lo que encontramos en el libro de Romanos. Quedamos en el capítulo 8, los primeros versículos del libro de Romanos, y queremos seguir compartiendo la palabra del Señor, pues es ella la única verdad. Muchas veces cuando uno lee comentarios del libro de Romanos y llega a estos capítulos, da por hecho de que el capítulo 7, como lo dijimos en el video anterior, es la vida del creyente. Pero yo en lo personal discrepo. ¿Por qué? Porque si uno lee lo que está en el capítulo 6 y después se salta al capítulo 8, Pablo no deja dudas de lo que está diciendo, que el pecado no se enseñoreará de nosotros, no tiene el pecado poder sobre nosotros. Y volviendo al capítulo 6, verso 14, en donde la Escritura nos dice que no estamos bajo la ley, sino que bajo la gracia, y lo que comenzó estos videos fue justamente ese capítulo 6, verso 14. ¿Por qué? Porque normalmente siempre citamos y decimos, no estamos bajo la ley. Y cuando uno hace esta pregunta, lo dije en los primeros videos, hay un mal concepto o concepto a medias de qué es no estar bajo la ley. O qué es lo que Pablo quiso decir, o lo que estaba diciendo específicamente aquí en el libro de Romanos. Porque lo otro es que muchas veces juntamos explicaciones que Pablo hace en unas cartas o en otras, y muchas veces el contexto de esas cartas son totalmente distintas. Entonces, pero si uno ve el libro de Romanos, tiene una idea, una línea de idea, y el apóstol va presentando sus argumentos, y cuando llegamos al capítulo 7 tenemos esta creencia de que él está hablando del creyente. Repito, yo creo que no, que está hablando del no creyente, de aquel que no ha aceptado aún a Cristo en su vida. ¿Por qué? Porque en el capítulo 6, si hacemos ¿cómo se dice? Un recordatorio. Si solamente comenzamos en el capítulo 6, verso 3, dice, ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Dijimos que el concepto que él está manejando es que el cristiano ha muerto. ¿Por qué? Verso 6, el 6 del capítulo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado de la ley, ha sido justificado del pecado, perdón. Y verso 12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencia, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino que presentaos vosotros mismos a Dios como vivo de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Aquí en estos versos del capítulo 6, Pablo, como lo dijimos, está diciendo que el cristiano ha muerto y fue sepultado juntamente con Cristo, fue crucificado juntamente con Cristo. Y al ser crucificado juntamente con Cristo, ya no estamos bajo la ley, porque ya hemos pagado en Cristo lo que la ley nos demandaba. Dijimos también que alguien que ya pagó por un juicio, o sea, que ya pagó, fue juzgado y pagó, no puede volver a ser juzgado por algo que ya pagó. Y notemos algo, él comienza a decir que no reine pues el pecado en vuestros cuerpos, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado. Y hay que poner atención en esto. ¿Por qué? Porque éramos esclavos del pecado. Y si éramos esclavos, estábamos obligados a obedecer a ese señor llamado pecado. Pero aquí Pablo está diciendo que ya no,
que ya, dicho de otra manera, ya no dejemos que nos reine. Nosotros debemos presentarnos voluntariamente a Dios como vivos de entre los muertos. El 18 dice, libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Cambió nuestro estatus. Un maestro dijo, si la Biblia dice que somos esclavos, lo somos, dijo él. Pero podemos ser esclavos o del pecado o de la justicia. No hay términos medios. Entonces, sigamos leyendo, y dice el 19, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Entonces, cuando éramos esclavos del pecado, se cumple lo que el capítulo 7 está diciendo. Que lo que yo quería hacer no hacía, sino hacía aquello que no quería hacer. Pero ahora que estamos en Cristo, ya no obedecemos al pecado, ni estamos siendo gobernados. Por tanto, ahora hago lo que quiero hacer, porque estoy en Cristo, porque ahora amo a Dios, amo la justicia. Antes nos atraía el pecado, ahora nos debe atraer la justicia, el hacer lo correcto. Pasamos al 7, y así también vosotros, hermanos míos, en el 4, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Y sigue la idea de Pablo de que hemos muerto al pecado. Este cuerpo está muerto a través de Cristo Jesús. Y por consiguiente, desde el punto de vista de Pablo, de lo que él está exponiendo, inspirado por el Señor, es que el creyente ya no está sujeto a un poder que lo llevaba a desobedecer los mandamientos, en este caso, de Dios, y solamente hacía lo malo porque no podía hacer lo bueno, y si lo hacía a regañadientes, y ese es otro tema que vamos a plantear. Entonces, él dice que en los primeros versos del capítulo 7 que ahora estamos libres de la ley. Entonces volvemos a la idea del 6:14. Ya no estamos bajo la ley. ¿Por qué no estamos bajo la ley? Porque estamos libres de la ley por haber muerto por aquella que estábamos sujetos. Y como leímos en el verso 14, habéis muerto la ley mediante el cuerpo de Cristo. Por eso ya no estamos bajo la ley. Ahora, con esto estoy diciendo que hay que cumplir la ley. No es lo que estoy diciendo. Simplemente quiero demostrar con el texto de la Escritura de que no es lo que nosotros creemos lo que Pablo está diciendo. Pablo no está diciendo que la ley ya no sea importante. Él está diciendo que la ley ya no nos puede juzgar porque estamos en Cristo Jesús. Y eso lo remarca, mejor dicho, en el capítulo 1 en el verso 1 del capítulo 8. Entonces seguimos en el 7:21, dice, así queriendo yo hacer el bien, hay esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Entonces cuando Pablo está diciendo esto, él está planteando la realidad del ser humano sin Dios. ¿Por qué? Porque él dice en este así que, en el 7:21, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, pero según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado. Perdón, Pablo. En el capítulo 6 estás diciendo que ya no estamos bajo el poder del pecado. Entonces, ¿de qué está hablando aquí Pablo? Está hablando de dos poderes, digamos así, que actúan en el creyente, pero el creyente ya no está gobernado por ese poder. El poder existe, lo vamos a explicar. El poder existe, pero ya no me gobierna. Entonces, cuando Pablo dice, me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y si nos saltamos del verso 25 y pasamos al
capítulo 8, verso 1, verso 2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado, ¿de qué cosa? De la ley del pecado. ¿Cuál es esa ley? Lo que decía en el 7:21. Que veo este mal en mí, que queriendo yo hacer el bien, hago el mal que no quiero. Entonces él dice, miserable de mí, ¿quién me libra de este cuerpo de muerte? Que dice en el 1, que la ley de espíritu, de vida en Cristo Jesús, me ha librado de esta ley. Me ha librado del dominio de esta ley. Entonces, en el 6 dice que ya estamos muertos y ya no somos esclavos del pecado. Y en el 8 nos dice que estamos libres de la ley del pecado. ¿De qué nos hizo libre el Señor? Nos hizo libre del poder del pecado. Nos hizo libre del juicio de la ley. Nos hizo libre de la ley del pecado, que es esta ley de gravedad, por decirlo así, que cada vez que soltamos algo en el aire, cae a tierra. Entonces, Pablo decía, cada vez que trato de elevarme, de subir hacia Dios, caigo a tierra por esta ley del pecado. Pero Pablo en el capítulo 8, verso 1 dice que ninguna condenación hay. ¿Para quiénes? Para los que están en Cristo Jesús. Si es que el Espíritu de Dios mora en vos. Perdón, me adelanté. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne. ¿Te das cuenta de esto? Trata por un momento de oír la voz de Dios, la palabra de Dios, y no lo que siempre nos hemos repetido, que la carne es débil. Sí, es verdad, pero ya no estamos viviendo conforme a la debilidad de la carne, sino conforme, dice el verso 1, al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo, estamos en Cristo. Jesús me ha librado de la ley del pecado. ¿Cuál es esa ley que me llevaba a hacer lo que no quería? Entonces, ¿de quién está hablando en el capítulo 7? ¿De creyentes? No puedes estar hablando de creyentes. ¿Por qué? Capítulo 6, léelo bien, repítelo, y pasa al 8, y te darás cuenta que Pablo insiste en un punto. Primero, ya no somos esclavos del pecado, por consiguiente no obedecemos al poder del pecado. Segundo, que Cristo nos libró, nos libertó de la ley del pecado, que es otra ley, no la ley de Dios, la ley del pecado, que es el mal que está en nosotros. Entonces, termina el capítulo 7 diciendo, leámoslo mejor, para no cometer errores, diciendo en el 21, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios. ¿A quién sirves tú? Nota eso, con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Y dijimos que Jesús dijo que la carne para nada aprovecha. Entonces, este punto quería volver a remarcarlo porque, como te digo, muchas veces uno lee los comentarios y en los comentarios uno encuentra que está dado por hecho de que el capítulo 7 está hablando del creyente. Pablo está mostrando cómo está el ser humano sin Dios. Que hay una ley de gravedad que lo tira a tierra por más que él quiera subir hacia Dios, digámoslo así. Esta ley del pecado lo tira a tierra, a vivir en el polvo. Pero la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de esta ley del pecado, de esta gravedad que me lleva a tierra. Y ahora nos elevamos, como dicen algunos, volamos. Hay una ley de gravedad y hay otra ley, estuve buscándola así muy rápidamente, pero hablan de la ley de Newton. Hay una ley de la termodinámica, me puedo equivocar, pero tú investígalo. Pero la cosa es simple, olvidándolo un poco de esas leyes, pero
para entender un poco el concepto aquí, que la ley de gravedad nos tira siempre a tierra. Uno salta y cae a tierra. Esa es la ley del pecado. Y nuestro cuerpo está dominado por esa ley. Caemos a tierra. Pero hay otra ley que hace que los aviones de acero se eleven. Que los aviones, megas aviones, inmensos aviones, surcan los aires, a pesar de que existe una ley de gravedad que debiera tirarlos a tierra. Dicho así, Dios, a los que vuelan en avión, ¿cómo puedes tú estar en el aire cuando la ley de gravedad nos tira a tierra? Porque estás dentro de un avión y el avión está produciendo una serie de leyes de la física que hacen que, pero dicho así, estén volando sobre el viento. O sea, ¿cómo decirlo? Estén flotando, mejor dicho, sobre el viento. A tal velocidad que la masa de aire que está debajo del avión sostiene al avión. Mira esto lo particular. La masa de aire que está debajo de las alas del avión sostiene a esa masa de acero, a pesar de que la ley de gravedad lo va a tirar hacia abajo. Pablo está diciendo que en el capítulo 7, los primeros versículos, que ya no debemos servir a Dios bajo el régimen de la ley, sino bajo el régimen del Espíritu. Y en hebreo, espíritu es soplo, es viento. Entonces, para poder vencer esta ley de la carne, la ley del pecado que está en nuestra carne, debemos, como dice el apóstol, vivir ahora bajo el régimen de este viento. Y es este viento, este aire, entre comillas, que es el poder del Espíritu Santo, el que nos va a elevar pese a la ley de gravedad, pese a la ley del pecado. Y los que estamos en Cristo, estamos dentro de este avión, digámoslo así, con toda la reverencia que eso me lleva, pero no tengo otro ejemplo. Pero la Biblia siempre usa ejemplos tangibles. Cuando Dios habla al pueblo, habla con ejemplos tangibles. Entonces, cuando estamos en Cristo, estamos dentro de este avión y nos elevamos pese a la ley de gravedad que nos tira a tierra, pese a la ley del pecado que nos tira a desobedecer los mandamientos de Dios. Entonces, cuando comienza el capítulo 8, Pablo aquí está hablando de que la ley del Espíritu, esta ley de Newton, digamos, esta ley de la física, que toda esa masa pesada, ese cuerpo inerte que debiendo caer a tierra por la ley de gravedad, surca los aires porque está sostenido por el aire. Te llamo, hermano, amigo, a que puedas vivir una vida sostenida por el soplo del Espíritu Santo. Porque la Biblia dice que no es con espada, no es con ejército, no es con nuestra fuerza, es con el Espíritu Santo. Dios le dice a Zorobabel, no es con espada, no es con ejército, es con mi Santo Espíritu, dice el Señor. Es con el Espíritu de Dios que podemos vivir una vida en el aire, no en tierra, no mirando desde abajo, sino mirando desde los aires. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y por consiguiente de la muerte, porque lo que era imposible para la ley nunca tuvo el poder de sacarnos de donde estábamos, porque simplemente nos decía, esto no lo debes hacer, tú lo estás haciendo. Pero no nos decía cómo hacerlo. Pero la gracia del Señor a través de su Santo Espíritu nos da ahora el poder para hacerlo. Esta carne no va a seguir el Espíritu. El Espíritu que ha sido vivificado en nosotros a través de su santa presencia es lo que nos mueve a hacer lo justo. Porque Dios, a través de su Hijo, crucificó esta carne en la cruz.
Dice el 4, para que la justicia de la ley se cumpliese, estamos en el capítulo 8, cumpliese en nosotros que no andamos conforme a la carne. ¿Ves que es totalmente distinto al capítulo 7? No andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne, dice él, piensan solamente en las cosas de la carne. Entonces, como un creyente o alguien que ha recibido el Espíritu Santo en su vida, puede vivir, y esto lo dice en un tiempo, en el griego, que nos indica que es algo que es reiterativo y constante. No quiero decir que un creyente no peque, pero la diferencia es que no vive en el pecado. ¿Y por qué cae un creyente? Porque se suelta en algún minuto de esa vida con Cristo. Deja de lado lo que Jesús siempre nos enseñó y lo que la Biblia misma nos dice cómo vivir. Que Jesús dijo a sus discípulos: velad y orad para que no entréis en tentación. Entonces, cuando hay esa desconexión con el Señor, claro que empieza nuestra carne a tener más fuerza. Nos empezamos a salir un poco del avión. Pero, si eres un creyente, tu vida, tu enfoque no debe estar en lo humanamente hablando, sino en encontrar a Dios cada día. Porque Pablo decía, cada día debemos morir a nuestra vida para que la vida de Cristo se manifieste en nosotros. Pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Tú quieres vida? ¿Tú quieres paz? Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan, mira esto, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Entonces, como en el 7 estaba Pablo diciendo eso, que no podía obedecer lo que era bueno, aún sabiendo que era bueno, no lo obedecía. ¿Por qué? Porque estaba viviendo su vida solamente en lo natural. Estaba pegado por la ley de gravedad a la tierra, no podía elevarse. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y esta es otra, bueno, ya lo hemos dicho en otra ocasión. ¿Cómo agrado a Dios? Andando en el Espíritu. Si vivo en la carne no voy a agradar a Dios. Mas vosotros, dice, ¿quiénes? Los creyentes, no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, más el Espíritu vive a causa de la justicia. ¿Te fijas cuando siempre decimos, Dios nos dio vida? ¿Vida para qué? ¿Vida para seguir desobedeciendo a Dios? ¿Vida para hacer lo que se nos ocurre? No, la vida que Dios está dándonos es para vivir de acuerdo al Espíritu. Ahora, esto no es pasarse el día hablando en lengua, viendo visiones. Bueno, algunos profetas de la Biblia tenían una particular relación con Dios, digámoslo así, pero no se trata de eso. Si volvemos atrás al capítulo 7, Pablo decía que la ley de Dios es espiritual. Y si tú te fijaste en lo que recién leímos, dice que el que vive según la carne y el hombre natural que vive solamente en sus emociones, en su cuerpo, no puede agradar a Dios porque no se sujeta a la ley de Dios. Y la ley de Dios, dijo Pablo, es espiritual. Entonces no podemos tampoco pensar de que la ley de Dios, vivir de acuerdo a la ley de Dios, es vivir de manera carnal. Eso sácalo de tus conceptos, porque la ley de Dios es espiritual. El problema siempre fue que el hombre nunca obedeció los mandamientos de Dios, conociéndolos o no conociéndolos, los desobedecía. Entonces, el hombre natural no
obedece a los mandamientos de Dios, no le agrada los mandamientos de Dios. Si uno piensa en David, cuando dice que David era conforme al corazón de Dios, y uno dice, bueno, si David era conforme al corazón de Dios, bueno, quiero ser como David, dirá alguno. Pero si tú lees los escritos de David, él amaba su ley. Dice, él decía que era más dulce que la miel. Y todos los salmos que él habla de la ley de Dios, él no está diciendo que la ley sea un lazo, él dice es libertad. Entonces, hay algo que estamos, como digo siempre, posiblemente entendiéndolo mal. Tal vez me equivoco. No nos salvamos por obedecer, pero somos salvos para obedecer. Y esta obediencia no es por obligación, sino por amor. Y termino con esta parte, porque ya se me está acabando el tiempo. Cuando uno está en una relación, padre, hijo, esposa, esposo, cuando la esposa te pide algo a ti y te dice, no sé, lava los platos, y quizás tú estás cansado y tú estás ahí en tu sillón, no sé, o viendo tele, jugando, no sé, y la esposa te dice, lava los platos, ¿por qué no me ayudas? Y tú quieres tu descanso. Entonces, es tanta la insistencia que en algún punto ese esposo dice, ya voy a lavarlos, y se levanta, voy a lavar los platos. Entonces la esposa lo para y le dice, no, ya no los laves. Entonces el hombre dice, pues, ¿cómo te entiendo? Toda coincidencia con la realidad es solamente eso, una coincidencia. La esposa le dice, yo quiero que laves los platos, sí, pero quiero que quieras lavar los platos. No que los hagas por obligación. Si uno va a lo que Dios habla al pueblo de Israel, esa es la petición que Dios está haciendo. Por eso nos dio un libre albedrío, para que le amáramos con todo el corazón, pero debemos querer amarlo, querer hacer su voluntad, no por obligación. Entonces, si amamos a Dios, ¿cómo vamos a tener en menos lo que Él entregó, sus mandamientos? Y nosotros lo conocemos como el Antiguo Testamento. Entonces, debemos volver a la palabra, y la palabra nos da libertad, no esclavitud, porque la palabra viviente, Jesús, nos hizo libre, pero no libres para seguir. Es como decir, no sé, no sé cómo decirlo, es como libertar a un hombre, no sé, no quiero poner ningún pecado en especial en el asunto, pero es así. Es como decir, bueno, saco a ese tal vez asesino, lo liberto, lo dejo libre, ¿para qué? ¿Para que siga asesinando? No. Le muestro la misericordia para que Él tenga misericordia. Y eso es lo que enseña Jesús. Si Dios nos ha perdonado, nosotros debemos perdonar. Entonces comenzamos a actuar de una manera que debe traer a Dios presente, porque Dios es amor. Él nos perdonó. Nosotros como creyentes debemos ser el reflejo de la luz de Dios. Entonces, terminando ya, si estamos en Cristo, si el Espíritu de Dios está en nosotros, no estamos condenados, y debemos mostrar al mundo lo que Dios hizo en nosotros. Si antes éramos malos, ahora debemos ser buenos. Si antes mentíamos, ahora ya no mentimos. Si antes, no sé, cualquier cosa, hoy Dios nos dio de su Espíritu Santo para hacer su voluntad, para elevarnos. Ya no estamos pegados a tierra, ahora nos elevamos, flotamos en el aire por el poder del Espíritu Santo. Que Dios te bendiga. Ya no estamos bajo la ley del pecado, la ley de gravedad que nos lleva a tierra. Ahora estamos bajo el poder del Espíritu Santo, que nos debe elevarnos hacia la presencia de Dios. Que Dios te bendiga. Shalom.